Recuerdos. Nos transportan al pasado, nos ayudan a tomar decisiones en el presente y nos preparan para el futuro. Nos hacen ser quienes somos. Lo que nos sucede es parte de nuestra identidad y, en mi opinión, es deseable conservar los recuerdos. Pero, ¿qué sucede con los acontecimientos terribles y experiencias dramáticas que tenemos grabadas en la mente y que nos gustaría olvidar, pero no podemos? Mientras estuvo destinado en Afganistán, Robert Mueller sobrevivió a una explosión. Los recuerdos de la catástrofe todavía lo atormentan. No puedo controlar las imágenes. De repente me veo dentro de una bola de fuego, veo cadáveres, veo sus rostros. Joel Coutu. Hace 12 años fue víctima de un brutal atraco en Montreal. Uno de ellos le dijo al otro, vale, reviéntalos. Esa fue la expresión, reviéntalos. Se acercaron a mí, me apoyaron la pistola en la cabeza y creí que iba a morir. Sonia Merhofer, de Múnich, no puede olvidar la muerte lenta y dolorosa de su padre. Todos los días tiene que enfrentarse a ella. Los recuerdos siguen vivos. La tristeza es soportable, pero hay muchas imágenes dolorosas de las que no me puedo librar. ¿Estamos a merced de nuestros recuerdos? Si nos sucede algo, ¿tenemos que arrastrarlo siempre? Esto podría estar cambiando. Hasta hace poco se creía que nuestras experiencias se almacenaban en los cajones de la memoria, donde se quedaban para siempre. Las películas de ciencia ficción nos dicen otra cosa. Es posible borrar los recuerdos. Científicos de todo el mundo están estudiando cómo manipularlos y han avanzado más de lo que pensamos. Si un medicamento bloquea los recuerdos, lo bloqueará todo. Instituto Europeo de Neurociencia, Göttingen. Científicos de todo el mundo trabajan para descubrir si es posible controlar los recuerdos y cómo podría hacerse. André Fischer, director del Departamento de Investigación en Neurología, quiere borrar los recuerdos de miedo, pero antes debe descifrar su clave secreta. Estudiamos mecanismos importantes para almacenar y recuperar recuerdos. Es una de las áreas más emocionantes de la neurociencia porque prácticamente no sabemos nada. Tenemos indicios, conocemos algunos procesos específicos, pero en general es un área inexplorada y todavía hay que investigar mucho. El cerebro, un misterio lleno de lagunas. Lo que sabemos es que hay una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. La lista de la compra es algo que podemos olvidar el mismo día y se almacena solo en la memoria a corto plazo. Las conexiones neuronales que ya existen nos llegan para acordarnos del pan, pero los recuerdos importantes se almacenan en la memoria a largo plazo y las enzimas tienen que trabajar para crear nuevas conexiones. Los científicos conocen este proceso como consolidación. Fischer está estudiando la memoria a largo plazo, donde almacenamos los recuerdos que nos dan miedo. Está buscando la enzima responsable de crear los recuerdos de experiencias negativas, porque es el miedo lo que nos impide dormir. El miedo es un habitante pertinaz de nuestro cerebro. En un experimento con ratones, Fischer estudia cómo el miedo se instala en el cerebro. El científico introduce un ratón en una jaula cuyos barrotes transmiten leves descargas eléctricas. El ratón se queda inmóvil, se hace el muerto. El miedo lo ha paralizado. Un día más tarde, vuelve a colocarlo en la misma jaula.
El ratón recuerda las descargas. El miedo ha vuelto. Es como si entramos en un barrio desagradable de una ciudad desconocida y nos atracan. La próxima vez que entramos, vamos con más cuidado y, si podemos, evitamos pasar por allí. Los barrotes ya no dan descargas, pero el miedo está presente. El ratón tarda mucho en darse cuenta de que ya no hay peligro. El ratón debe volver a la jaula 6 o 7 veces hasta que la reacción de miedo desaparece por completo. En la evolución, el miedo tiene sentido. Es una buena protección y nos enseña a comportarnos en situaciones de peligro. Gato escaldado del agua fría huye. La sensación de miedo nos trae recuerdos claros del peligro y el cerebro sabe que el recuerdo es importante. La memoria a largo plazo almacena solo los recuerdos importantes. Los demás se van olvidando. El centro de control del miedo está en una de las partes más antiguas del cerebro, el sistema límbico. Aquí es donde el cerebro ve qué recuerdos son importantes. El nivel de importancia viene determinado por la intensidad de la emoción y los recuerdos reciben su certificado de permanencia. Este certificado es un requisito para pasar a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo necesita enzimas. André Fischer ha dado un gran paso hacia su objetivo. Ha localizado la enzima responsable de las memorias del miedo, la CDK5. Al parecer, la enzima CDK5 es importante para almacenar recuerdos, pero también para conservarlos. Si hay una enzima responsable de almacenar los recuerdos de miedo, también debería ser posible inhibirla. Si Fischer identifica el inhibidor, puede evitar que las experiencias negativas se graben en nuestra memoria a largo plazo. ¿Estamos más cerca de poder manipular los recuerdos? Sonia Merhofer, tras la larga lucha contra el cáncer de su padre, ha llegado al límite. Ella era la encargada de informarle de los diagnósticos, que solían ser muy negativos. 3 años después, recuerda aquella etapa como un tiempo de sufrimiento insoportable. No fue un acontecimiento aislado, como un accidente o una agresión. Era una cadena que no se interrumpía nunca, como una bola de nieve cada vez más grande, más pesada y más rápida. El problema no dejaba de crecer en ningún momento. Al final, tenía esa bola de nieve gigante en mi interior. No puede vivir así. Tiene que dirigir la empresa de su padre. Durante más de 30 años, padre e hija trabajaron juntos. ¿No sería un alivio para Sonia Merhofer borrar el recuerdo de su muerte? En Montreal, los científicos llevan más de 50 años intentando comprender nuestra memoria. La Universidad McGill es la más antigua de Canadá. 8 premios Nobel trabajaron aquí. Karim Neider es profesor de biopsicología y dirige el Departamento de Neurociencia del Comportamiento. ¿En qué lugar del cerebro almacenamos los recuerdos? ¿Cómo podemos manipularlos? Esas preguntas son el núcleo del trabajo de Neider. Aquí tiene mucha importancia un descubrimiento de los años 50. Los recuerdos no están almacenados en un solo lugar. Si alguien sufre un accidente de coche, por ejemplo, el cerebro almacena la parte consciente del recuerdo en una zona conocida como hipocampo y la parte emocional de la experiencia en una región diferente conocida como amígdala.
Otros componentes del recuerdo van a otros sistemas de memoria diferentes. Lo que esto nos enseña es que los recuerdos no se almacenan como unidades, como suele creerse, sino que se dividen en fragmentos que se guardan en distintas partes del cerebro. Cuando recordamos la experiencia, hay diferentes componentes. Pensamos en el accidente de coche y nos ponemos tristes, pero no es un único sistema cerebral el que actúa. Son dos sistemas diferentes que se activan al mismo tiempo. Esto quiere decir que no es posible determinar el lugar exacto donde se almacenan nuestras experiencias. Cuando nos sucede algo muy importante, el punto central es la amígdala, en el sistema límbico. Ahí se registra la información emocional de la experiencia. La amígdala decide si la vivencia y la emoción asociada son lo bastante importantes como para quedarse ahí. El hipocampo es el mensajero, que recibe la información de la amígdala y almacena el recuerdo en la memoria a largo plazo. ¿Qué sucede cuando un recuerdo no está almacenado correctamente? Robert Müller está siempre en estado de alerta. Sus recuerdos se manifiestan, por ejemplo, cuando oye noticias sobre Irak, como esta, que dieron en la radio cuando estábamos grabando. Nach Angaben von Augenzeugen, Ärzten und Polizisten starben durch Autobombenanschläge in 6 Städten insgesamt 45 Menschen. Ein Sprengsatz detonierte neben dem Gebäude der Polizeileitung in der südlich von Bagdad gelegenen Stadt Al-Qud. Allein dort starben 17 Menschen. Weitere Anschläge ereigneten sich in der Nähe einer Polizeiwache in Nord-Bagdad, in der Schiitenstadt Kerbela, in Basra, Ramallah. A veces los recuerdos son tan intensos que me olvido de todo lo demás. De repente vuelvo a estar en Afganistán. Vuelvo a ver el lugar del accidente y siento de nuevo lo que sentí entonces. No puedo dejar de escuchar hasta que dan toda la información. Tengo que superarlo para poder oír las noticias tranquilamente. Robert Müller era sargento del ejército alemán. Es uno de los muchos militares que vuelven traumatizados de una misión en el extranjero. Desde el terrible accidente, su vida ha sido un combate continuo, un combate contra sus recuerdos. En el año 2002, Robert Müller estaba destinado en Afganistán como artificiero. Sus compañeros cometieron un terrible error al desactivar un misil y explosionó. Me vi en medio de una bola de fuego y salí disparado por el aire. Mi compañero que estaba a mi lado desapareció de repente. Lo busqué palpando el terreno, hasta que me di cuenta de que estaba agarrando un brazo desmembrado. Robert Müller vio cómo el cuerpo de su compañero saltaba en pedazos ante sus ojos. Ha guardado sus recuerdos en el sótano, pero vuelve a verlos casi compulsivamente. Esta es mi boina. Un compañero la recogió del lugar del accidente. Esta es la chaqueta que llevaba el día de la explosión. Estaba roja por la sangre de los compañeros que no sobrevivieron. Esta caja contiene los recuerdos más duros. Hay fotos de los cadáveres que encontramos. Aunque la meta dentro de otra caja en el sótano, las imágenes y los recuerdos están presentes. No puedo librarme de ellos. No puedo cerrarlos y olvidarme de ellos.
Los recuerdos son libres. Este soldado no puede almacenar sus experiencias como recuerdos normales. No puede recordarlas cuando él quiere. Su cerebro es un caos. No puede archivar el miedo. Está almacenado fuera del espacio y del tiempo. Sus recuerdos le atenazan, le hostigan una y otra vez en cualquier momento y lugar. Sufre ataques de pánico y de ansiedad y tiene dificultad para concentrarse. Su enfermedad tiene nombre: trastorno de estrés postraumático, TEPT. La doctora Almut Ningel es psiquiatra y psicoterapeuta en Múnich. Su especialidad, los pacientes con traumas. Las experiencias traumáticas sobrecargan el sistema de procesamiento de la información del cerebro y hacen que se bloquee. Las vivencias, los sentimientos y los recuerdos asociados con el trauma se congelan y se viven una y otra vez. La experiencia se repite como si estuviese sucediendo en el presente. No es posible colocarla en su lugar, el pasado. ¿Por qué los recuerdos vuelven tan incontroladamente? En general, la amígdala y el hipocampo tienen una relación sólida. La amígdala da las órdenes y el hipocampo las cumple. Cuando la amígdala se ve sobrecargada, crea un muro protector y el hipocampo no sabe qué hacer. El hipocampo de Robert Müller se ha encogido considerablemente y la comunicación dentro del sistema de almacenamiento de la memoria está bloqueada. Las imágenes de su terrible experiencia se han quedado congeladas. Si no encuentra ayuda, no podrá volver a llevar una vida normal. Montreal. Aquí hay científicos trabajando en una solución. Los investigadores del Instituto de Salud Mental Douglas están intentando liberar a sus pacientes de recuerdos terribles y en un tiempo récord. Alain Brunet es uno de los principales expertos en traumas. Es psicólogo clínico y está desarrollando un tratamiento para personas traumatizadas. Su intención es usar medicamentos. He revisado recientemente todos los estudios realizados sobre las mejores terapias y las más estudiadas, como las cognitivo-conductuales, y sobre la eficacia de la psicoterapia y, lamentablemente, solo 1/3 de las personas mejoran de forma significativa y duradera. Todavía podemos mejorar mucho. Brunet cree que la clave podría estar en un sencillo medicamento. El propanolol es un betabloqueante utilizado para tratar la hipertensión arterial y los cardiólogos lo usan desde hace más de 40 años. Lo que hace es reducir los niveles de adrenalina, una sustancia que segregamos en situaciones de temor y estrés y que potencia los sentimientos negativos. ¿Sería posible usar el propanolol para bloquear la adrenalina en el cerebro? Las emociones intensifican los recuerdos. El propanolol es un betabloqueante que cruza la frontera entre la sangre y el cerebro e influye en el sistema nervioso central. El propanolol impide que la emoción intensifique los recuerdos. En los años 70, el neurocientífico James McGaugh descubrió en sus experimentos con ratones que la adrenalina refuerza la parte emocional de los recuerdos y mejora su almacenamiento. Averiguó que este mecanismo puede bloquearse con propanolol.
El experimento consistía en colocar ratones en un recipiente con agua para que buscasen una isla donde estarían a salvo. Si se les administraba adrenalina, la siguiente vez tardaban menos en encontrar la isla. Cuando los investigadores les administraron propanolol, que bloquea la adrenalina, los ratones no recordaban dónde estaba la isla. El recuerdo desaparecía. ¿Qué efecto tiene el propanolol sobre el cerebro? La adrenalina se une a los receptores y produce estrés. El propanolol se une a los mismos receptores y ocupa el espacio que necesitaría la adrenalina. Para los que trabajamos en el campo del estrés postraumático, este dato es muy importante. Ahora sabemos que hay dos modos de tratar a los pacientes: psicoterapia o medicación. Un medicamento para tratar traumas psicológicos. ¿Es algo que podrán usar en el futuro quienes vuelven de una guerra? Hace 10 años ya se realizó un estudio sobre el propanolol en Estados Unidos. El medicamento se administraba después de acontecimientos traumáticos en la misma sala de urgencias. La idea es que, si el tratamiento se realiza durante las primeras horas, es posible modificar los recuerdos antes de que se asienten. Fue un verdadero avance, pero pronto se descubrió que ese método tenía ciertas limitaciones. Por una parte, no todas las personas que desarrollan TEPT van a urgencias. Por otra, se trata a todos los pacientes que acuden a urgencias, aunque al final solo el 10, el 15, el 20% acaba por desarrollar TEPT. No se sabe cuántos, pero son solo una minoría. Un avance. Pero la medicación funciona solo si se administra justo después del trauma. ¿Qué sucede con las personas que llevan años sufriendo recuerdos traumáticos? Tras unas horas, el proceso de consolidación es definitivo. ¿Significa esto que un recuerdo es para siempre? Antes creíamos que cuando un recuerdo pasaba de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, era permanente. Si una persona no recuerda algo, se considera un problema de acceso. Ese ha sido el dogma durante 100 años, pero a finales de los años 90, algunas investigaciones han empezado a cuestionarlo. Una de las personas que cuestionan este dogma de la neurociencia es Karin Neider. Durante su juventud realizó un interesante experimento con ratones que sorprendió a la comunidad internacional de neurocientíficos. Lo que demostramos es que si hacemos que el animal recuerde un temor, el recuerdo pasa de un estado estable a uno inestable. Cuando nos sucede algo terrible, la experiencia nos sacude como un rayo y se fija en nuestro cerebro irrevocablemente. O eso creíamos. Ahora sabemos que podemos modificar los recuerdos posteriormente. Los sacamos al aire libre para poder moldearlos de nuevo y los evaluamos de otro modo. A continuación, almacenamos la nueva versión del recuerdo. Este proceso se llama reconsolidación. Si un paciente llevaba 30 años sufriendo un trastorno de estrés postraumático, no había esperanza. Ahora, hipotéticamente, ese paciente podría acudir a un terapeuta y hablar sobre su trauma. Si es posible reconsolidar un recuerdo y tenemos un medicamento capaz de bloquear el realmacenamiento de la parte emocional, en teoría sería posible curarlo en una sesión. Alain Brunet quiere realizar un experimento. ¿Es posible demostrar en la práctica la hipótesis de Neider? En un estudio con 50 sujetos, personas que sufrieron traumas mucho tiempo atrás, Brunet prueba el principio activo propanolol. Joel es uno de ellos. Quiero darle la bienvenida y agradecerle que haya accedido a participar en este estudio.
En esta sesión realizaremos un examen médico. Si es apto para participar en nuestro estudio, deberá responder a una serie de preguntas y recibirá la primera dosis del medicamento. Después de recibir la medicación, necesito que escriba lo que le ha sucedido en 1 o 2 páginas. Escriba todos los detalles que recuerde. Joel estuvo a punto de morir en un atraco hace 12 años. La violencia de sus recuerdos no deja de sorprenderlo. Nunca pensé que una experiencia de hace 12 años, que duró solo 20 minutos o media hora, pudiese afectarme durante 12 años de mi vida y afectar a mis amigos, mis relaciones, mi trabajo. No creía que el impacto fuese tan grande. Ahora, tras tantos años, ¿una simple pastilla podría liberarlo de sus recuerdos? ¿Es posible borrar así 12 años de sufrimiento? Joel tiene que recordar todos los detalles. Debe escribir todo lo que recuerda del atraco. De ese modo, sus recuerdos pierden estabilidad y puede modificarlos. Entraron en la trastienda. Me pusieron la pistola en la cabeza y querían que abriese la caja. Se acercó a mí y sacó la pistola. Entraron en la trastienda, me pusieron la pistola en la cabeza y querían que abriese la caja. Tuve que explicarles a los ladrones que no tenía la llave, entonces se pusieron furiosos. El proceso es muy doloroso para Joel. Todos sus recuerdos salen a la luz. En vez de dispararme, me golpeó y creí que iba a morir. Caí al suelo y me hice el muerto. Si la teoría de Nader es correcta, debería ser posible modificar los recuerdos de Joel. El propanolol bloqueará la adrenalina y permitirá que los recuerdos se graben pacíficamente. Estamos intentando reducir la intensidad emocional del recuerdo a la de una experiencia normal o una mala. Intentamos convertir un recuerdo traumático en un mal recuerdo normal. Sonia Merkhofer quiere enfrentarse a los recuerdos de la muerte de su padre con un método totalmente diferente. ¿Movimientos oculares en lugar de pastillas? La doctora Almut Ningel está especializada en el método conocido como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR. Cuando se apoyó contra mí, me di cuenta de lo débil que estaba. Aquí también es necesario recordar todos los detalles para modificar la memoria. Se apoyó contra mi pecho. Yo lo sostuve y levanté una escupidera para que pudiese echar las flemas ensangrentadas. Ahora empezaremos el proceso. Céntrese en lo que sucedió y siga mi dedo. Si sucede algo, deje que suceda. El EMDR es un tratamiento del trauma reconocido científicamente desde los años 90. Expire. Inspire profundamente. Los movimientos oculares a izquierda y derecha estimulan las conexiones cerebrales y equilibran el sistema límbico y el centro emocional, demasiado estimulados con el centro cognitivo, inhibido o poco activo. Sonia Merkhofer está realizando pequeños progresos.
Lo recuerdo como si hubiera estado de pie en un rincón, observando lo que sucedía. Me he distanciado del recuerdo. Sonia Merhofer participará en muchas sesiones y tiene que recordar todos los detalles. A diferencia del propanolol, el EMDR es un método de tratamiento psicotraumatológico. Tarda mucho en funcionar. ¿Qué está sintiendo ahora? Es como si me hubiera alejado de la situación, de la habitación. Me alejé de la habitación. Él murió, por supuesto. No podía venir conmigo. Pero siento que él también se alejó de la situación a su manera. Tras un tratamiento con EMDR exitoso, podemos demostrar que las actividades y las regiones del cerebro están equilibradas. Se reduce la hiperactividad de la amígdala y del sistema límbico y se normaliza la actividad de los centros cognitivos y de procesamiento del cerebro. El tratamiento con EMDR ha ayudado a Sonia Merhofer a procesar sus recuerdos de forma duradera. Desde entonces ha podido dirigir de nuevo la empresa de su padre. Lo más sorprendente de las sesiones es que, aunque las imágenes no han desaparecido por completo, mi relación con ellas es diferente. Son más soportables, más fáciles de aceptar. Claro que todo sucedió, pero es así como funciona este proceso. La situación ya no me supera como antes. Volvamos a Montreal. El experimento de Alain Brunet con su paciente Joel en el Instituto Douglas dura ya 6 semanas. Hoy es un día clave. Joel recordará lo que le sucedió una vez más. Si el experimento tiene éxito y el betabloqueante funciona, el paciente podrá controlar sus emociones. Alain Brunet descubrirá si sus años de investigación han tenido éxito. Para Joel, el experimento determinará cómo va a ser su vida. No sentía nada. Quería sonreír, solo quería sonreír, pero tenía que terminar la historia. Cuando acabé dije, doctor, ha descubierto algo importante. No tenía ninguna conexión emocional con la historia. Era como si estuviera leyendo una novela. Lo que dice Joel es muy prometedor, pero su declaración no tiene validez científica. La demostración necesaria solo provendrá de un examen médico que mida sus reacciones físicas. Lo importante de estas mediciones es que no es fácil simularlas. No es como si el paciente dice, sí, me siento mejor, pero al final no se siente mejor. Las mediciones son más difíciles de simular o falsear. Se mide la tensión muscular, el ritmo cardíaco y la conductividad de la piel. Con los recuerdos traumáticos, estos valores se disparan. La eficacia de la medicación se demuestra solo cuando los valores se mantienen en su rango normal. Joel se enfrentará a su trauma por última vez. Era como un rehén. Entraron en la trastienda, me pusieron la pistola en la cabeza y querían que abriese la caja. Tuve que explicarles a los ladrones que no tenía la llave. Los valores confirman la declaración del paciente. Es un éxito para Brunet. La medicación no solo funciona con Joel, sino con la mayoría de los 50 participantes en el estudio. Los resultados han sido muy alentadores. La mayor parte no cumple ya los criterios del trastorno. Los pacientes se sienten mucho mejor en muy poco tiempo. Mis recuerdos del asalto no han cambiado. Lo recuerdo perfectamente.
Lo que ha desaparecido es la conexión emocional. Ahora no me pongo nervioso, no siento el dolor, la tristeza, la rabia. Esas emociones no están presentes. Es un alivio. Por eso creo que ha sido un pequeño milagro. Parece que se ha descubierto un tratamiento eficaz para los recuerdos traumáticos y los resultados son prometedores. Entre el 70 y el 80% de los pacientes no han tenido problemas tras el tratamiento. ¿Es milagroso el propanolol? Es muy tentador. ¿Tomarse una pastilla tras una mala experiencia? Lo malo se vuelve bueno. ¿Un mundo feliz? Se decía lo mismo sobre los antidepresivos hace unos años, que eran la píldora de la felicidad. No creo que nadie venga a verme por una cuestión trivial. No creo que nadie vaya a tomarse esa molestia. El siglo XX fue un siglo de grandes guerras. Para los supervivientes, la guerra implica pérdidas, violaciones, ver la muerte de cerca. La psiquiatría y la ciencia se interesaron cada vez más por investigar el trauma. Las primeras descripciones sistemáticas de los traumas proceden de quienes regresaron de la Primera Guerra Mundial. Los soldados sufrían la llamada fatiga de combate. Se descubrió que aquellos hombres regresaban con enfermedades y problemas específicos. Ese trastorno volvió a llamar la atención después de la guerra de Vietnam, cuando una gran cantidad de jóvenes regresaban a casa con trastorno de estrés postraumático. La guerra de Vietnam terminó hace casi 40 años, pero sus efectos traumáticos afectaron a la memoria colectiva de todo un país. Tras la guerra, 60.000 veteranos estadounidenses murieron a causa de suicidios relacionados con el trauma. Son más de los que murieron durante la guerra. Ninguna guerra está más asociada con las drogas que la de Vietnam. Los soldados vivieron el horror. LSD, marihuana, betabloqueantes, usaban drogas y medicamentos para intentar controlar sus terribles recuerdos. La guerra tenía que continuar. Entonces, como ahora, el tratamiento del trauma era una prioridad para el ejército. El estrés postraumático se asocia siempre con la guerra. Es bueno que el ejército haya llamado la atención sobre este problema, pero en realidad cada día suceden acontecimientos traumáticos. Si vemos las noticias en televisión, ¿de qué hablan? Hablan de cosas terribles que le pasan a la gente. Muchas de esas personas acabarán por desarrollar trastorno de estrés postraumático. El Departamento de Defensa de Estados Unidos aportó $6,7 millones a la investigación de Brunei, Irak, Afganistán, operaciones militares en regiones en crisis. Tratar a los soldados traumatizados cuesta miles de millones al año, así que el ejército está muy interesado en un medicamento que permita olvidar los horrores de la guerra. ¿Es posible restaurar la configuración de fábrica de un soldado? Entonces podría volver directamente al combate. ¿Y si no tuviésemos recuerdos? Los recuerdos autobiográficos no son solo ideas almacenadas, sino que están asociados con emociones. Empezamos a formar recuerdos autobiográficos a los 3 años y lo hacemos siempre que interactuamos con los demás. Así se forma nuestra personalidad. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos y por qué somos como somos. Si olvidamos nuestra vida, estamos perdidos.
Todo lo que sucedió antes del 96 ha desaparecido. Me gustaría saber quién soy. Sabine Lindner se despertó una mañana y lo había olvidado todo. Ahora mira sus fotos con la esperanza de recuperar algún recuerdo de su pasado. No tengo ningún recuerdo de mi infancia. Cuando veo estas fotos, puedo usar la imaginación para contarme una historia, pero no tengo recuerdos reales. Sabine Lindner puede hacer de todo. Sabe montar en bicicleta, sabe matemáticas y sabe cuándo nació. Solo sus recuerdos autobiográficos han desaparecido. Están vacías. No están relacionadas con emociones. No siento nada. ¿Qué ha sucedido? Científicos de todo el mundo buscan la clave de nuestros recuerdos. El cerebro conoce la clave para borrarlos: la amnesia. Lago de Constanza. La Clínica Schmieder es un centro internacional especializado en neurología. Los pacientes reciben tratamiento para las causas neurológicas y psicológicas de la amnesia. Roger Smith quiere investigar las causas neurobiológicas de la amnesia. Los factores psicológicos ya los conoce. Si una persona ha sufrido un estrés psicológico, un estrés que pone en cuestión su humanidad, una segunda situación de estrés puede ser tan abrumadora que pone en peligro toda la estructura. En un caso así, olvidar todos esos recuerdos dolorosos puede ser un verdadero alivio. Amnesia psicógena. Roger Smith está estudiando también los procesos neurobiológicos. ¿Qué sucede cuando el cerebro pulsa la tecla de borrado? Durante una tomografía por resonancia magnética, Sabine Lindner presencia imágenes con una alta carga emocional. La reacción de una persona sana es insignificante en esta prueba. Los resultados de Sabine Lindner son diferentes. La amígdala, el filtro emocional, está hiperactiva. Las imágenes provocan reacciones de miedo intenso. Eso indica que su cerebro no procesa correctamente la información. La reacción exagerada es similar a un estado de alerta, tanto desde el punto de vista neurobiológico como desde el psicológico. El cerebro ha aprendido a experimentar ciertas situaciones como amenazas. Sigue habiendo puntos débiles. Esos puntos débiles neurobiológicos son redes bloqueadas en el cerebro de Sabine Lindner. La causa es que, tras varios acontecimientos estresantes, el cerebro corta la conexión. ¿Quiere decir esto que los recuerdos de la infancia de Sabine no están perdidos, sino solo encerrados? En lugar de borrarlos, el cerebro ha dado un aviso: peligro, no abrir. La caja de las muñecas de su infancia está cerrada. La opinión actual es que la amnesia es un problema de acceso. Algunas regiones y redes del cerebro dejan de funcionar correctamente. Los recuerdos siguen ahí, pero no podemos alcanzarlos. Si comparamos el cerebro con un ordenador, podemos decir que los ficheros están en el disco duro, pero no conseguimos acceder a ellos.
Si queremos controlar el olvido, debemos bloquear la conexión con el disco duro, es decir, con la memoria a largo plazo. La conexión depende del hipocampo, que se ocupa del almacenamiento a largo plazo y la recuperación de recuerdos del disco duro de la vida. Instituto Europeo de Neurociencia, Göttingen. La investigación de André Fischer comienza en el almacenamiento de recuerdos por parte del hipocampo. No quiere debilitar los recuerdos tal como hace el propanolol. Quiere encerrarlos para que los pacientes no los recuerden en absoluto. Imaginemos que los recuerdos se almacenan en cajones. Abrir un cajón es recuperar un recuerdo. Podemos pensar en manipular este proceso, almacenando los recuerdos en cajones difíciles de abrir. Fischer ha encontrado un modo de intervenir en los recuerdos que causan miedo. Está probando el principio activo en un experimento con ratones. El experimento se basa en el descubrimiento de la enzima CDK5, responsable de almacenar los recuerdos de miedo. Por otra parte, podemos preguntarnos qué sucede si bloqueamos deliberadamente la enzima CDK5. En teoría, los recuerdos de miedo se borrarán o se reorganizarán más rápido. Los demonios nos atenazan. La CDK5 hace que se queden, pero lo que queremos es librarnos de ellos. ¿Solo hay que desactivar una enzima para que todo esté bien? Butirolactona 1, ¿una sustancia para tratar el miedo? Fischer está seguro de que va por el buen camino. Esa sustancia se adhiere a la CDK5 y la bloquea. El experimento continúa. Un ratón recibió descargas eléctricas de los barrotes de una jaula y tiene miedo. Ahora se inyecta el bloqueante directamente en su hipocampo. El ratón no es consciente, está anestesiado. El ratón vuelve a la jaula. Si la sustancia funciona, ya no tendrá miedo de las descargas. Y el ratón se comporta como si no hubiera sucedido nada. Misión cumplida. Butirolactona 1, una medicina para el miedo. Nuestro objetivo como científicos no es inventar una pastilla que nos haga felices o que nos vuelva inteligentes. Solo funciona si hay mecanismos que no actúan correctamente. Cuando el miedo nos destroza la vida, necesitamos ayuda. Fischer confía en que pronto será posible tratar los traumas con medicación. ¿Podrán borrarse también los recuerdos negativos? Un camino peligroso. No creo que la cuestión sea si encontramos una píldora o un buen enfoque terapéutico. Intentamos encontrar el mejor tratamiento posible. Ese es el verdadero objetivo. Creo que deberíamos superar la división entre psicoterapia y medicación, entre psicólogo y psiquiatra. Medicina convencional frente a enfoques terapéuticos holísticos. La batalla es antigua, pero si es posible reconciliar las posiciones de la psicología y la neurociencia, nacerán nuevos enfoques y tratamientos combinados. Eso sería de gran ayuda para personas con traumas muy graves como Robert Müller. Todavía no ha encontrado el tratamiento adecuado. ¿Logrará que la caja que guarda en el sótano deje de tener esos efectos destructivos? Sus recuerdos se procesarían y perderían el componente de terror. Estoy abierto a cualquier cosa que me ayude a ganar calidad de vida, a que valga la pena vivir de nuevo. Hay muchas opciones, pero ¿seremos realmente libres de elegir? Las pastillas son rápidas y baratas, pero la psicoterapia requiere mucho tiempo y cuesta mucho dinero a toda la sociedad.
Por supuesto, la idea de resolver las consecuencias de un trauma con medicación es fascinante y tentadora. Encaja a la perfección en nuestra sociedad, donde importa acabar con el sufrimiento de forma rápida y eficaz. ¿Será posible gestionar nuestros recuerdos autobiográficos como el flujo de datos de un ordenador? La posibilidad de controlar lo que recordamos o encerrar algo en el disco duro de nuestra vida es fascinante. Una pastilla influye solo en la superficie, pero la situación sigue estando presente en el cerebro. Para mí sería como barnizar el problema, como pintar por encima del óxido. El óxido volvería a aparecer. El subconsciente seguirá funcionando. Esto ya lo sabía Freud. Los recuerdos nos hacen ser quienes somos. Los almacenamos con valoraciones emocionales y morales que determinan nuestras acciones futuras y las de toda la sociedad. Si aislamos el inconsciente y neutralizamos los acontecimientos negativos o si llegamos a eliminarlos, no podremos evaluar las consecuencias. La ciencia de la memoria es un campo peligroso. La caja de Pandora está abierta.